La leyenda de Slenderman. Slenderman es una figura nacida en Internet en 2009 como un creepypasta, representado como un hombre extremadamente alto, delgado, sin rostro y vestido de traje negro, que acecha y traumatiza principalmente a niños. Con el tiempo, se convirtió en un mito moderno y en un ícono del terror digital. Testimonio. Recuerdo la primera vez que lo vi. No fue en un bosque ni en una pesadilla, sino en una fotografía perdida en un foro de Internet. Los niños jugaban despreocupados, sus risas congeladas en la imagen, pero detrás de ellos, apenas perceptible, se alzaba una figura imposible. Al principio pensé que era un error, una sombra mal impresa. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía, alto, delgado, vestido de traje negro, con un rostro vacío, blanco, sin rasgos humanos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo la imagen, era la sensación de que aquel ser me estaba mirando a mí, a través de la pantalla. Como si hubiera cruzado el límite entre ficción y realidad. Los comentarios debajo de la foto hablaban de desapariciones, de niños que nunca regresaron a casa. Y entonces entendí, no era una broma, no era un montaje. Era el nacimiento de una leyenda. Desde ese instante, el nombre se repitió como un susurro, Slenderman. Encuentro con Slenderman. Esteban y Timoteo, de 11 y 9 años respectivamente, se encontraban en la sala, atentos y expectantes, escuchando la voz grave de su abuelo. El anciano, con mirada perdida en recuerdos que parecían demasiado vívidos, les narraba una historia de miedo que llevaba décadas guardada en silencio. Les hablaba de la existencia de un ser imposible, un monstruo mitad hombre, de más de 2 metros de altura, delgado como una sombra, vestido siempre con un traje negro impecable y un rostro vacío, sin ojos, sin boca, sin rasgos humanos. Un ser que podía estirar sus brazos a voluntad, atrapando todo lo que deseara con tentáculos que emergían de su espalda. El abuelo confesaba que había sentido su presencia desde niño. Nunca lo enfrentó directamente, pero lo había visto a lo lejos, acechando, observándolo con esa mirada invisible que, sin embargo, le recorría el cuerpo como un escalofrío helado desde los hombros hasta la punta de los pies. Una vez, dijo con voz quebrada, lo vi mientras jugaba con mi hermano menor en el patio, muy temprano en la mañana. El aire estaba frío, y entre la niebla apareció. Alto, blanco, sin rostro. Quise correr, quise gritar, pero mi cuerpo estaba entumecido, paralizado. Todo se volvió negro. Los niños, con los ojos abiertos de par en par, preguntaron al unísono, ¿y luego qué sucedió, abuelo? El anciano bajó la mirada, y con tristeza respondió, cuando desperté, estaba solo. Mi hermano había desaparecido. Se lo había llevado para siempre. El silencio se apoderó de la sala. Los pequeños estaban a punto de llorar cuando la abuela entró, frunciendo el ceño. ¿Qué les has dicho, viejo inventor?, preguntó con tono severo, manos en la cintura y el pie golpeando el suelo con desaprobación. Nada, mi amor, respondió el abuelo, avergonzado. Ella los mandó a dormir, recordándole que no debía contar historias de terror antes de acostarse. Los niños obedecieron, pero Esteban, antes de irse, se detuvo y miró fijamente a su abuelo. ¿La historia es real? El anciano le dedicó una sonrisa forzada. Pequeño, solo te diré que no soy un inventor, como dice tu abuela. El niño, pensativo, insistió, ¿y cómo se llama ese monstruo? El abuelo lo miró a los ojos y respondió con voz grave, con el tiempo descubrí que muchos lo llaman Slenderman. Esa noche, Esteban y Timoteo no pudieron dormir. Entre miedo y curiosidad, pensaban en la criatura. Al amanecer, antes de que sus abuelos despertaran, salieron al patio en pijama. El invierno apenas comenzaba, la niebla se deslizaba entre los árboles y el aire helado mordía la piel. El patio se conectaba con un pequeño bosque, y allí jugaron hasta agotarse. Se recostaron al pie de un árbol, cuando Esteban, con el corazón acelerado, vio a lo lejos una silueta imposible, un hombre altísimo, blanco, sin rostro. Hermano, mira allá, susurró con voz temblorosa. Timoteo giró la cabeza, y al verlo, exclamó con miedo, no puede ser. Intentó correr, pero ya era tarde. La criatura estaba frente a ellos. De su espalda surgió un tentáculo largo y oscuro que se enrolló alrededor del cuerpo de Timoteo, atrapándolo por completo. Solo su rostro quedaba visible, aterrado.
Esteban quiso moverse, gritar, luchar, pero estaba paralizado, como su abuelo lo había estado décadas atrás. El aire se le escapaba, la fuerza lo abandonaba, y finalmente cayó desmayado sobre el pasto frío. Cuando los abuelos llegaron, encontraron a Esteban inconsciente, con lágrimas en los ojos, y ningún rastro de Timoteo. El anciano, al ver la escena, sintió como el pasado regresaba con brutalidad. El mismo miedo, la misma parálisis, la misma pérdida. Entonces comprendió la verdad: Slenderman nunca lo había abandonado. Había estado siempre allí, acechando, esperando el momento de arrebatarle lo más preciado. Y entendió que quien lo ve, jamás escapa. El hombre sin rostro. Dicen que todo comenzó con una nota en el periódico. 2 niños desaparecieron en las inmediaciones del bosque. Testigos afirman haber visto una figura alta y delgada merodeando entre la niebla, decía el titular. La policía cerró el caso por falta de pruebas, pero los vecinos sabían que no era la primera vez que alguien desaparecía en esa zona. Yo tenía 17 años cuando lo vi. Aquella noche decidí caminar por el sendero del bosque. No era tarde, apenas las 8, pero la niebla era tan espesa que parecía tragarse la luz de los faroles. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pasos. Al principio pensé que estaba solo. Pero entonces lo sentí, esa presión en la nuca, ese instinto que te dice que alguien te observa. Giré la cabeza y lo vi. Una figura imposible, más de 2 metros de altura, traje negro, piel blanca como papel, y un rostro vacío. No tenía ojos, ni boca, ni nada que pudiera llamarse humano. Solo un vacío que me miraba. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño. Sus brazos se extendieron, largos, demasiado largos, rozando los árboles. La niebla se distorsionaba a su alrededor, como si la realidad se quebrara. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo sé que desperté en mi cama, con la ropa húmeda y las manos llenas de tierra. Días después, escuché a un vecino declarar ante la policía: yo lo vi también. Estaba parado al borde del bosque, inmóvil, como una sombra. No caminaba, no respiraba. Solo estaba ahí. Y cuando parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, lo veo. A veces está en la esquina de mi habitación, otras detrás de los árboles frente a mi ventana. No se mueve, no habla, solo espera. El periódico nunca volvió a hablar de los niños desaparecidos. La policía archivó el caso. Pero yo sé la verdad. Sé que Slenderman está aquí. Sé que está esperando. Y sé que la próxima vez que lo vea, no despertaré en mi cama. El caso de la carretera vieja. Dicen que todo comenzó con una nota breve en el periódico. Un joven de 19 años fue encontrado en estado de shock a un costado de la carretera vieja que conecta con el bosque. La policía halló su bicicleta destrozada y marcas extrañas en el asfalto. No se reportaron testigos. La noticia pasó desapercibida para muchos, pero en el pueblo quedó flotando un murmullo inquietante: esa carretera siempre había tenido fama de maldita. Yo soy ese joven. Me llamo Javier, y lo que voy a contar no figura en ningún informe oficial. Aquella noche, el aire estaba frío y húmedo. Pedaleaba por la carretera vieja, un tramo solitario que atravesaba el bosque. No había autos, solo la luz intermitente de los postes y el sonido de mis ruedas sobre el asfalto. La niebla se deslizaba como un velo espeso, tragándose la carretera metro a metro. De pronto, la luz de un poste parpadeó y se apagó. El silencio se volvió más pesado, como si el bosque contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Una figura imposible, inmóvil en medio de la carretera. Más de 2 metros de altura, traje negro, piel blanca como papel. Su rostro era un vacío absoluto, sin ojos, sin boca, sin nada que pudiera llamarse humano. Y aún así, sentí que me miraba. Intenté frenar, pero mis manos no respondieron. El aire se volvió denso, como si me estuviera ahogando. La bicicleta se tambaleó y caí al suelo. Desde allí lo vi acercarse, sin mover los pies, deslizándose como una sombra viva. Sus brazos se extendieron, largos, demasiado largos, rozando los árboles, deformando la niebla a su alrededor. Quise gritar, pero mi voz no salió. El mundo se oscureció. Cuando desperté, estaba tirado en la cuneta,
con la bicicleta destrozada y las manos llenas de tierra. No había nadie alrededor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Días después escuché a un vecino declarar ante la policía. Conducía por la carretera vieja y vi algo raro. Una sombra alta, inmóvil, justo al borde del bosque. Pensé que era un poste, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Desde entonces, cada vez que paso cerca del bosque siento que me observa. No importa si voy acompañado o si es de día, siempre está ahí, en el rabillo del ojo, esperando. La policía archivó el caso como un accidente. Nadie cree mi historia. Pero yo sé lo que vi. Sé que Slenderman me encontró. Y sé que no fue la última vez. No busques a Slenderman. Dicen que Slenderman no aparece por casualidad. Él se manifiesta cuando lo invocas, cuando lo nombras demasiado, cuando lo buscas en los lugares equivocados. Si no quieres encontrarte con él, recuerda estas reglas. No lo llames por su nombre en voz alta en bosques, carreteras solitarias o lugares abandonados. Cada vez que lo mencionas, es como si lo invitaras a acercarse. Evita los lugares con niebla espesa y silencio absoluto. Son sus escenarios favoritos, donde la realidad se distorsiona y el tiempo parece detenerse. Nunca lo mires fijamente si lo ves a lo lejos. Su rostro vacío te paraliza, y cuanto más lo observas, más difícil es escapar. No ignores las señales, postes de luz que parpadean, aparatos electrónicos que fallan, o esa sensación de que alguien te observa aunque estés solo. Jamás vayas solo al bosque de noche. Slenderman se alimenta del aislamiento, de la vulnerabilidad, de la soledad. Quienes lo han visto aseguran que no se trata de escapar, sino de evitar que te note. Porque una vez que Slenderman fija su atención en ti, nunca vuelve a soltarte.